descubra lo que la NASA nos oculta. A un misterioso y furioso asesino de planetas que nuevamente visita la Tierra. Algunos lo llaman el Destructor, el Gran Dragón Rojo, Nibiru, Hercóbolus y Planeta 7X. Lo que la NASA no quiere que usted sepa es que este furioso asesino ya está entrando en nuestro sistema solar, perturbando y calentando con su plasma gravitacional a los planetas del sistema solar, incluyendo al Sol, la Luna y la Tierra. Este misterioso asesino de planetas trae a otros sicarios consigo, a un gran polvo estelar lleno de meteoritos y asteroides, los cuales ya están golpeando a la Tierra. Provocando grandes hoyos en la capa terrestre y calentando el plasma gravitacional de la Tierra, provocando así los megaterremotos, tsunamis y el cambio climático en la Tierra. Viene de lejana tierra, de lo profundo del espacio, Dios y los instrumentos de su ira para destruir toda la Tierra. Isaías capítulo 13, verso 5. Acompáñenos y escuche un revelador mensaje apocalíptico en la voz del pastor conferencista internacional José Cubillos. Nosotros aquí vamos a entender que los últimos tiempos en los cuales nos toca vivir están acompañados de señales que vienen desde arriba. Es muy importante entender, como ya lo hemos dicho, que las señales que Dios nos está dando a Israel, porque a la iglesia no se le dio señales, se le dijo que vigilara, que estuviera preparada, en alerta, esperando a su esposo. Pero lógicamente nosotros, cuando vemos las señales que son dadas a Israel, podemos entender que la venida de Yeshua Mashiach está cerca. Amén. Entonces, en Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Entonces aquí dice que habrían señales, ¿dónde? En la luna, las estrellas, y en la tierra una gran angustia, dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto no está hablando de tsunami, de terremoto, todo lo que estamos viendo a continuación. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, dice, de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí está, las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo lo que está relacionado con el firmamento, con la astronomía, con la capa de ozono, con lo que el hombre está haciendo ahora a través del SER, esa máquina que está haciendo agujeros y entrando a un inframundo, abriendo portales dimensionales. Tremendo lo que nos toca vivir ahora. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Ahí está. Entonces, aquí vemos que estas señales son bíblicas. Y también estamos viendo que cuando veamos estas señales, vamos a ver al Hijo del Hombre, a Yeshua Mashiach. En el verso 28 dice:
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para mí, todo comienza el día 22 de julio de 2013. Hubo una señal en el cielo, y lo voy a leer. El día 22 al 30 de julio de 2013, los planetas y las constelaciones de las estrellas del zodiaco se alinearon formando la estrella de David, el 2013, que corresponde a la alineación número 13. Esto no volverá a suceder de nuevo hasta dentro de 100 años. Este ciclo comenzó en agosto de 1990 y en los últimos 13 años se ha alineado, marcando el comienzo de acontecimientos mundiales claves, siendo este evento para muchos rabínicos judíos el comienzo de un nuevo ciclo de eventos principales y acontecimientos mundiales bajo la constelación de la estrella de David que se vio en el 2013. Ahora, no solamente en el 2013 se vio ese espectáculo en el cielo que habla de Israel, que habla del sufrimiento de Israel. A eso quiero llegar. Y voy a decir algo que es muy importante. Cuando yo empiezo a investigar los cometas, los asteroides, ¿sabe qué? Llegué a una conclusión. No tengo tiempo, lo podría exponer ahora, pero me va a faltar el tiempo para exponerlo. Fíjese usted que todos los grandes cometas que han pasado por nuestro sistema solar, todos han coincidido con grandes eventos. La mayoría. De hecho, algunos científicos dicen que algunas enfermedades que el mundo tiene son traídas por los asteroides que golpean la Tierra. Y los mismos científicos están diciendo que muchos virus vienen del espacio y también demonios. Y nótese que como la llegada del cometa Halley, comienzo del SIDA, un ejemplo que te puedo dar. Entonces, la mayoría de los cometas que han venido a la Tierra, podría ser que los Illuminatis lo han relacionado o han aprovechado este evento para empezar eventos de la agenda mundial de ellos. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando hubo el cambio de papa y habían dos papas, el papa emérito Benedicto, que dejó el Vaticano y entró Francisco, hubieron dos cometas, llegaron dos cometas. ¿Coincidencia? El día en que Benedicto estaba renunciando, un rayo cayó ¿dónde? En la basílica. ¿Coincidencia? No. ¿Me explico? Entonces te quiero decir que si nos vamos al punto de vista bíblico, cuando Jesús nació, ¿qué se vio en el cielo? La estrella de... Cuando Jesús murió, ¿qué se vio en el cielo? Una conjunción de planetas que formaron la cruz, como lo vamos a ver. Tremendo. ¿Me estoy explicando? Entonces, todos los eventos relacionados con cometas, asteroides, podríamos decir que están relacionados con grandes acontecimientos que estarían pasando sobre la Tierra. Y nótese que el cometa Ixon fue catalogado como uno de los espectáculos del siglo. Y pasó el 2013 y usted no se dio cuenta. Hay un telescopio que usted lo puede ver, se llama SOHO, donde usted también va a poder ver el planeta 7X llegar al sistema solar. Hay una página web de un satélite que se llama SOHO, donde él, ¿no es cierto?, mostró esta imagen y se ve cómo Ixon, este cometa del 2013, entra por el Sol y la NASA ocultó información, porque la NASA dice, y el cometa Ixon fue devorado por el Sol. Y después todas las webs del mundo dice, el cometa Ixon fue devorado por el Sol. Y resulta que después de 24 horas sale otra información donde el cometa sale del Sol. ¿Te acuerdas que sale? Entra y no fue devorado. Fue devorado parte de su polvo, pero nuevamente sale. ¡Wow! Tremendo. Entonces, esas llegadas de cometa a la Tierra, a la luna roja, es que, no sé, hermano, Dios no está hablando de una manera tan clara, hermano. Dios no está hablando con evidencias tan grandes que hay que ser demasiado tonto para no entender de que Yeshua está viniendo, de que algo grande se viene a la Tierra. No sé si me estoy explicando. O sea, de ahí que nosotros tenemos que saber y entender que todos estos acontecimientos que están pasando en el mundo es porque Yeshua viene. La pregunta es, ¿está usted preparado? ¿O quiere que le golpee el asteroide en la cabeza? Decirle que está al lado tuyo, ¿estás preparado? Y decirle, ¿o querés que te pegue la piedra en la cabeza?
Casualidad que en este mes de octubre, el día 7 de octubre hasta el 20, tuvimos una constelación, y la misma constelación donde se vio el nacimiento de Cristo. ¿Coincidencia? No. Octubre fue el mes donde se alinearon los planetas haciendo la misma constelación cuando nació Cristo. Mira, hermano, o sea, más señales. Sabemos que cayó este meteorito. ¿Se acuerdan del meteorito que cayó en Rusia? Este meteorito era de 19 metros, fue de unas 10 toneladas de masa, estalló en la atmósfera y liberó una energía de 500 kilotones, 30 veces superior a la bomba nuclear de Hiroshima. Su onda expansiva dañó zonas a más de 90 kilómetros de distancia. Hubo más de 100.000 personas afectadas y 1 millar de heridos y 30 millones de dólares en pérdidas materiales. ¿La NASA lo vio? No. La Biblia dice en el Salmo 150, alábenle los cielos, la tierra, la luna, el sol, todo le alaba a Dios y a su voz le obedece, hermano. Y dijo Dios, sea la luz, ¡pum! Y el universo empezó a extenderse. Por eso que, hermano, que es fácil poder entender que estos acontecimientos, hermanos, están relacionados con el milagro en que llegó aquel cometa en el día en que Dios quiso que llegara para cumplir su propósito en la tierra, con su pueblo. Amén. La estrella de Belén llegó en el día en que Dios quiso que saliera. ¿Me estoy explicando? Y ahí usted encuentra la soberanía, encuentra la voluntad de Dios. Ahora, si usted es ateo, si aquí hay algún ateo, porque uno no sabe que dentro de la iglesia es lo que puede haber, ¿no es cierto? Si aquí hay algún ateo, que lo dudo que haya acá en la iglesia, esto echa por tierra todo el ateísmo, hermano. Porque los más grandes descubrimientos arqueológicos que la Biblia narra, como los templos de Salomón, el templo de David, todos los lugares bíblicos ahora están siendo tapados. Los Illuminati no quieren que usted lo sepa. ¿Sabe usted que en estos últimos 30 años se han descubierto casi todas las ciudades bíblicas? Y esa noticia no aparece en la CNN, esa noticia no aparece en su televisor. ¿Sabe por qué? Porque no les conviene, porque son evidencias que hacen que la gente crea en Dios. Porque si aparecieran, toda la gente diría, sí, realmente Dios es real. ¿Me estoy explicando, hermano? Por eso es que no aparecen estas noticias. Y en estos últimos 30 años se han descubierto más ciudades que la Biblia les menciona que ningún otro descubrimiento de los egipcios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es real. Y porque Dios a sus elegidos los llama y les revela su voluntad. Y usted es uno de esos elegidos. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Para poder entender mejor sobre las señales del fin y lo que está pasando en el Medio Oriente, entre Siria y Irak, donde está Rusia, China por un lado, Irán ayudando a Siria, y por otro lado está Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Francia, y están reunidos ahí en esa región de Siria, en esa ciudad de Siria que dijimos ya que Isaías, ¿no es cierto?, habla de la destrucción de Damasco. Y nótese que la historia bíblica comienza entre ahí, Siria, comienza ahí, y comienza entre Irak. Es decir, entre la región mesopotámica comenzó el jardín del Edén, ahí estaba la Torre de Babel, ahí comienza la historia bíblica, y la historia bíblica va a terminar en ese mismo lugar. Eso es muy importante que lo sepa. Por eso que lo que está pasando en Siria ahora es muy importante, porque a través de ahí nosotros podemos estar envueltos en una tercera guerra mundial. Eso es muy importante. Ahora, Siria es mucho más importante de lo que usted se imagina, porque Siria está involucrada proféticamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Siria, que antes era Fenicia, con sus puertos de Tiro, la Biblia habla que aquí vivían los filisteos, los amorreos, los adoradores de Baal. Y es interesante entender que este pueblo siempre desafió a Israel. Y de hecho, la idolatría que salió de Babilonia, de Irak, cuando hablamos de Babilonia estamos hablando de Irak. Nótese que lo último que Dios juzga en el Antiguo Testamento, Apocalipsis, es la gran Babilonia, madre de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué tan importante este sector? Porque de aquí han salido las abominaciones, el ocultismo, la hechicería, la adoración al dios Baal,
el culto a los Illuminati, a los masones, todo sale de aquí. Y la historia va a terminar aquí. Por eso que Apocalipsis lo último que condena es la condenación a la gran ramera, Apocalipsis capítulo 18. ¿Me están siguiendo? Entonces, como la historia comenzó aquí, es lógico que la historia tiene que terminar acá. Entonces, Siria es muy importante, como vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque está relacionado con los asteroides. Porque si usted lee Ezequiel capítulo 38, ahí dice que cuando Gog entra a invadir a Israel, dice que Dios defiende a Israel y cae una lluvia de meteoritos, cae una lluvia de asteroides. Lo hemos leído en Ezequiel 38. Entonces podemos entender que los asteroides que están viniendo a través del planeta 7X, que trae un polvo de asteroides, va a ser el instrumento que Dios va a usar para castigar a los capitanes, a los reyes que están en contra de Yahweh, en contra de Dios. Y va a ser un juicio para todos aquellos que escucharon a Cristo. Va a ser un juicio para todos aquellos que rechazaron a Cristo. Va a ser un juicio de Dios para todos aquellos que escucharon de la palabra de Dios y no se volvieron a Cristo, no se convirtieron a Cristo, siguieron en sus propios caminos. Y ese juicio va a ser terrible, muy terrible, porque se le llama, Apocalipsis capítulo 6, la ira del Cordero. Wow. Entonces, cuando vamos a Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, 14, dice: levanta endechas contra el rey de Tiro, tú querubín grande y protector, por la multitud de tus contrataciones. Y qué interesante, porque como dije, la historia bíblica comienza en Siria y Irak. Ahí está hablando un pasaje que los pastores lo usan para referirse a Lucifer, y claro, pero se está hablando del rey de Tiro, de Siria, orgulloso. Siria fue el país que transportó el culto babilónico que hoy está a nivel mundial a través de sus puertos. De Siria salían las embarcaciones, en la proa tenía la diosa madre, Aístar, Astarot, Antarte, y de ahí ellos traficaron, hiciste multitud de contrataciones. Si usted lee la historia se da cuenta que los fenicios, los famosos fenicios, llevaron su culto idolátrico de Baal, de Moloch, de sacrificio de niños a través de todo el mundo. Es decir, ellos infectaron a todo el mundo llevando la cultura de Babel, la cultura babilónica. Por eso que hay fuertes juicios contra Siria, como ya estábamos hablando de Isaías 14, Amós capítulo 1, Jeremías 49, donde habla de la destrucción total de Siria. Juicio. ¿Por qué? Porque Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, ¿me están siguiendo? ¿Se entiende el concepto? Entonces, por eso que aquí en Siria es importante. ¿Por qué en Siria es importante? Miren usted, porque de aquí de Irak a Siria están los mayores oleoductos de petróleo. La mayor cantidad de gas en la tierra se encuentra ahí. ¿Y por qué aquí? Porque todo esto fue un jardín de Edén, donde en el diluvio quedó todo abajo, y por eso que aquí se encuentra entre Irak y Arabia Saudita, están los mayores centros de petróleo en el mundo. El 70% del petróleo mundial se encuentra entre Irak y Siria. Por eso que los de Arabia Saudita con Estados Unidos, con la coalición, le está haciendo guerra, una guerra subliminal a Rusia, Irán y Siria, porque ellos, que está acá abajo, Arabia Saudita, que está con apoyo de Estados Unidos, no pueden darse el lujo de que otras naciones como Rusia, Irán y Siria exporten su propio petróleo, porque esto es muy importante que lo entienda. El petróleo de Estados Unidos se vende en dólar y estos países lo venden en oro. El Gaddafi, el presidente de Libia, lo vendió en oro, dejó de vender el petróleo de su país en dólar, y así Estados Unidos y la OTAN asesinaron literalmente murió asesinado el presidente Gaddafi, que decidió vender el petróleo en oro y no en dólar, porque eso afecta mucho a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos depende, toda la riqueza de Estados Unidos depende de quién, depende del petróleo que sale de aquí. Y por eso que Estados Unidos ahora su deuda es millonaria. ¿Por qué? Porque ahora está saliendo un nuevo orden mundial a través de Rusia. Es increíble lo que Rusia está haciendo
en Siria, eliminando, ya lleva 3 semanas y prácticamente le ha dado un golpe tremendo a todo lo que es el ISIS, a todos los grupos terroristas. Y Inglaterra, Estados Unidos, Australia no están de acuerdo con eso, y miren ustedes cómo está a punto de estarse la Tercera Guerra Mundial. Amén. Entonces, quien tenga el dominio de Irak, Siria, donde están todos los túneles, los oleoductos, tuberías que salen hacia Occidente, quien tenga esta región podrá mantenerse como líder mundial. ¿Me estoy explicando? Por eso que todos quieren ahora Siria, porque para ahí pasan todos la tubería de oleoducto, de petróleo. Entonces ahora prácticamente el presidente Bashar al-Assad vendió su país y prácticamente Rusia e Irán son los dueños de Siria. ¿Me explico? Entonces la historia comienza en el Medio Oriente y va a terminar. Y aquí está Israel. Y el país más perjudicado de esto, ¿quién es? Israel. Porque como Rusia está acá, Irán está acá, tiene el pretexto para meterse en la frontera de Israel. O sea que se va a armar, hermano, una batalla, una guerra bélica de armamento que usted no tiene ni idea, que puede afectar hasta el ADN del ser humano, están diciendo. Es increíble cómo la profecía bíblica se está cumpliendo. Por eso que tenemos que estar alerta. Entonces, recopilando, resumiendo, la historia entonces comienza en Medio Oriente, entre Siria y Irak, y va a... Entonces, pastor, ¿la Biblia dirá algo de lo que está pasando ahora? ¿Dirá algo de la venida de Cristo que esté relacionado con lo que usted me está diciendo, con la caída de meteoritos, asteroides? ¿Estará relacionado eso con Rusia y con lo que está pasando en el Medio Oriente? Pues claro que sí. Mira, atención, en Daniel 10:20, Daniel tiene una revelación y Dios le da las 70 semanas a Daniel explicándole todo el futuro, desde el nacimiento de Israel hasta su futuro y su liberación. El ángel Gabriel le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y en estas 70 semanas al final le dice que vendría Yeshua Mashiach para que ellos fueran liberados y perdonados de todos sus pecados. Eso todavía no ha pasado, pero va a pasar. Entonces en las 70 semanas de Daniel, el ángel Gabriel le revela cosas tremendas. ¿Como cuáles? Miren, y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Cómo se entiende esto? ¿Sabía usted que la Biblia habla de todos los gobiernos mundiales que habían de pisar en la tierra? Que a Dios no se le escapa nada. Y cuando el ángel le dice esto a Daniel, significa esto. En la Biblia sabemos que hay principados que gobiernan ciudades, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué el ángel le dijo esto? Claro, porque Daniel estaba viviendo en el imperio medo-persa. Y es lógico que se había levantado un gran principado encargado del imperio medo-persa. ¿Y quién fue el que invadió al imperio medo-persa? Fueron los griegos, el príncipe de Grecia. Por eso que el ángel le dice: hey, en otras palabras le dice: este imperio en el cual tú estás viviendo va a desaparecer porque va a venir otro llamado Grecia. ¡Wow! ¿Ya? Y mire usted, el ángel está diciendo esto 700 años antes de Cristo. Por eso que la profecía es potente. Y mire usted, atención. Y luego en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un tremendo sueño de una imagen. Y para resumir esto, el rey quedó loco porque no podía entender qué significaba la imagen que vio en el sueño. Entonces había ahí un hijo de Dios que amaba las profecías bíblicas como usted también, que amaba a Yeshua y que Dios le revelaba los misterios como le revela al pastor José Cubillo. Amén, amén. Y para hacer corta la historia, manda a buscar a todos sus astrólogos. Ni los astrólogos ni los mayores magos satanistas pudieron descifrar el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Y había uno que amaba a Yahweh, que Dios le reveló en qué consistía el sueño que había soñado Nabucodonosor. Entonces ve una imagen. Y entonces Daniel le dice: mira, Nabucodonosor, la imagen que has visto, la cabeza de oro, es tu imperio. Luego, los pechos de plata, ¿no es cierto?, representa al imperio medo-persa. Pechos de plata. Luego, el vientre de bronce
y los muslos va a ser el imperio griego. Y justamente fue así como pasó, la historia nos cuenta así. Y las dos piernas van a ser de hierro, pero los dos pies de esta imagen de 10 dedos va a ser hierro y barro mezclado. Entonces prácticamente el ángel le está diciendo a Daniel el futuro de los imperios que habían de venir al mundo, que son 4. ¿Cuáles son? 1, imperio babilónico. Después le sucedió el imperio medo-persa, donde Israel ahí fue liberado con el rey Ciro, ¿se acuerdan? Israel volvió a su tierra. Luego vino el imperio griego, Alejandro Magno, y luego vino el imperio romano, el año 60 a.C. Y luego del imperio romano le habla que de los pies saldría un renovado imperio romano. Y ese renovado imperio romano es lógico que es, ¿qué es? Es el mercado común europeo, que está basado en todo lo que fue el antiguo imperio romano. Ahora, pastor, ¿por qué usted explica esto? Porque usted y yo ahora, la cultura paraguaya, la cultura mundial, está basada en la cultura greco-romana. Es decir, la democracia, los parlamentos, la justicia, el sistema de parlamento, el sistema de jurídico, todo está basado en lo que nos dejó la cultura greco-romana, ¿sí o no? Y eso es indiscutible, nadie lo podría negar eso. Porque según las leyes, si usted es abogado, le van a pasar todo el derecho romano. ¿Me explico? Entonces prácticamente Dios le dice, el ángel le está diciendo a Daniel, el mundo va a tener una sola cultura, que va a ser la cultura que Alejandro Magno quiso imponer en todo el mundo, que se llama la famosa cultura helénica, que abarcó toda Europa, Alejandro Magno. Y mire usted, que después le dice que los 10 dedos de esa estatua, que está acá, los 10 dedos, iban a salir 10 naciones. Y esas 10 naciones están ahora sí en la OTAN, es el mercado común europeo, que son todos luciferianos, que son todos Illuminati, masones, ahí están. El mercado común europeo son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. ¡Wow! No sé si está entendiendo, ¿entiende? Entonces le da a entender Daniel, en el último imperio que va a tener la tierra, no va a ser una nación, van a ser una confederación de 10 cuernos, los 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 13. Van a ser 10 naciones que van a gobernar todo el mundo. ¿Y quién nos está gobernando ahora a todos nosotros? La ONU, el mercado común. Ellos deciden por nosotros. Ellos deciden invadir a un país, lo invaden. Ellos deciden borrar a un país del mapa, lo hacen. La ONU hace y deshace lo que quiere. Y la ONU está fomentando, con la UNESCO, está fomentando todo lo que es el homosexualismo. Es decir, esta gente viene de las raíces malditas de Caín, como ya lo hemos enseñado, de la simiente de Caín. ¿Me explico? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ya? Pero mire, leamos lo que dice ahora. Mire qué tremendo. El ángel Gabriel le dice a Daniel, Daniel 2:44, en los días de estos reyes, ¿de cuáles? Del mercado común europeo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para... Está dando que en estos días viene otro reino de Yeshua, Mashiach. Está dando a entender que ahora viene el reino que Dios va a establecer con su hijo Yeshua aquí en la tierra por 1000 años. ¿Te emociona o no te emociona eso? En los días de estos reyes, ahora right now, va a suceder eso. Estamos a las puertas que Dios levante su reino aquí en la tierra. En Daniel capítulo 8, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y esto, para que pueda entender, es cuando Daniel está hablando del príncipe de Persia, ¿no es cierto? En el capítulo 8 de Daniel, él tiene otro sueño y ve aquí a un carnero, que es el imperio medo-persa, y ve que este carnero es abatido por otro carnero que representa a Grecia, Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno creció en su imperio. Dice, fue hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, el cual yo había visto y que estaba de pie delante del río, y corrió contra él con la ira de su fuerza. Y vi que llegó el carnero y se enfureció contra él y lo golpeó y quebró sus 2 cuernos, pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él. Por tanto, lo derribó a tierra y lo pisoteó.
no hubo quien lo librase al carnero de su poder. Está hablando de Alejandro Magno, que rompe y hace caer al imperio medo persa, como así fue. Pastor, pero usted no me terminó de explicar lo que está pasando en Siria y por qué usted me habló de esto. Porque la piedra que cae en la estatua, la piedra es el planeta 7X. En los días de estos reyes, ¿qué viene del cielo? ¿Qué viene? Una piedra. Si estamos hablando de asteroides, estamos hablando de meteoritos, la Biblia recalca que en este tiempo los Illuminati, los masones, esta gente que está del lado de la simiente de Satanás, va a ser castigada con piedras, asteroides. Cayó en los pies. Por eso que Apocalipsis capítulo 6 dice: y los ricos, los capitanes, se escondieron en las catacumbas, se escondieron en las cuevas y decían: uy, escondernos de la ira de él. Ahí está. Los capitanes, ¿quiénes son los capitanes? Los Illuminati, la élite mundial. Wow. Entiendo que usted me habló que la cultura griega nos dejó cosas, ¿sí? La democracia, todo eso nos dejó. Pero, ¿qué nos dejó en sí el príncipe de Grecia? ¿Qué nos dejó el príncipe de Grecia? El príncipe de Grecia afectó nuestra cultura. Y mire usted, cuando la gente se burla de tu ministerio de guerra espiritual y liberación, es porque simplemente ellos no tienen el don de discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10. Y son presa fácil de las dos hijas del ateísmo. ¿Cuáles son las dos hijas del ateísmo? O sea, ¿qué nos dejó la filosofía griega? ¿Qué nos dejó esos pensamientos filosóficos que hasta el día de hoy se enseñan en las universidades? Nos dejó el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? El humanismo, la filosofía humanista, destronó a Dios del centro de atención y colocó a un nuevo Dios, el hombre, como centro de la creación, e implantó un sistema moral relativo, en donde cada uno decide lo que es bueno o malo, dejando a un lado a Dios y a su palabra, del cual determina lo que es bueno y lo que es malo. Hoy el hombre determina lo que es bueno y lo que es malo y deja a un lado la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Por eso que el hombre dice: no, el homosexualismo no es malo. ¿Ve? El hombre determina lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me explico? Y este es el pensamiento del príncipe de Grecia. ¿Me explico? Intelectualismo. ¿Qué nos dejó el príncipe de Grecia? Nos dejó el intelectualismo, la filosofía del intelectualismo. ¿A qué perfila? A la adoración por la razón, el conocimiento y la lógica. El intelectualismo niega completamente todo aquello que no se puede explicar. Alude claramente a la fe, pues esta no puede ser explicada a través de los métodos científicos, negando la existencia de los demonios. Atención. E impide así la liberación, que era una de las tres áreas del ministerio del Señor Jesús. Descarta la palabra, los dones del Espíritu, elimina misterios y humaniza la palabra. Por eso es que entendemos que Jesús Adrián Romero dice que es muy simpatizante de los agnósticos. Y los agnósticos tienen su filosofía que viene de los griegos, que están ahí entre el medio, entre los ateístas y los teístas. Agnósticos. ¿Por qué Jesús Adrián Romero, él dijo que la gente se podía vestir de Halloween, disfrazarse? Él incitó a su congregación a que ellos podrían disfrazarse en el día de Halloween, el día más maldito del año. Él incitó a la congregación a que lo haga. ¿Sabe por qué? Porque él dice, lo que más enseña y dice en su argumento cuando la gente lo ataca: ustedes son legalistas, ustedes están satanizando todas las cosas, dice. Ustedes están viendo demonios en todos lados. Y ojo, que la postura que tiene Jesús Adrián Romero es una postura que él mismo reconoció, diciendo, para ser sincero, dijo él, que él tenía sus dudas en cuanto a la veracidad de la palabra de Dios. Lo dijo expresamente, así como lo estoy diciendo. Entonces, si él tiene sus dudas, ¿de dónde vienen estas dudas? Del príncipe de Grecia, del intelectualismo, que niega todos los demonios, que niega todo lo sobrenatural. ¿Me estoy explicando? ¿Este príncipe de Grecia está afectando a la iglesia? Claro que sí, porque el príncipe de Grecia, ¿qué nos dejó? Nos dejó el amor al cuerpo. Si podríamos hablar sobre esto, sobre el amor al cuerpo, wow. Nos dejó el amor a los deportes. ¿Acaso cada 4 años no celebramos nosotros las famosas olimpiadas que salían del templo del dios Apolo, sacrificando niños, y daba comienzo a la gran olimpiada? Y nosotros no tenemos cada 4 años las grandes olimpiadas. La cultura nuestra ha sido invadida por el príncipe de Grecia. ¿Me estoy explicando? Por eso que entendemos mejor las declaraciones
de esa gente que dice, ustedes están satanizando todo. No se trata de satanizar, hermano. Lo que se trata aquí es que el intelectualismo, el humanismo entró a la iglesia y ya no creen lo que es la manifestación del Espíritu. Ahí está. Por eso que Jesús Adrián Romero dice, no sean tan legalistas. ¿Por qué? Porque él es un agnóstico. Y la palabra agnóstico quiere decir una persona que duda de la existencia de todo lo creado. Es escéptico, que también puede dudar si existe o no en Dios. Está ahí en el medio. ¡Wow! Mire usted, el representante de la iglesia evangélica, entre comillas, con sus conciertos, sus seguidores, la influencia que está teniendo en este mundo, hermano. Mire su enseñanza. Su hijo, ¿sabe lo que enseñó, hermano? Atención con esto. El hijo, dando una conferencia a toda su iglesia, enseñó que cuando Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe lo que el hijo enseñó en su iglesia? Que Jesús se hizo ateo por nosotros, que el Padre lo abandonó y que por eso que Jesús, cuando fue abandonado, él sintió que fue prácticamente como desamparado. O sea, da a entender que Jesús, fue desamparado, da a entender que hasta el mismo Jesús dudó de su destino en la cruz, y da a entender que el Padre lo abandonó en la cruz. Y dijo, y Jesús se hizo ateo por nosotros. Mire, hermano, ateo. ¿De dónde sale eso, hermano? ¿Qué significa Eloi, Eloi, lama sabachthani? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso, le hago la pregunta yo a usted, ¿acaso Dios abandonó a su hijo en la cruz? ¿Qué cree usted? Pero si usted dice que no, tiene que tener fundamento bíblico, y yo se lo voy a dar en esta hora. ¿Sabe usted que cuando Jesús dijo eso, no lo dijo porque se sintió desamparado del Padre? No lo dijo porque él estaba pensando, papá, me dejaste y ahora ¿quién podrá defenderme? Yo, el chapulín colorado. No dijo eso, hermano. ¿Sabe por qué lo dijo? Agárrese. ¿Quiere decir una revelación? Ponga lápiz ahí y anote ahí lo que le voy a decir para que no se lo olvide, para echar por tierra todas estas macanadas, pensamientos filosóficos humanistas que está diciendo el hijo de Jesús Adrián Romero y su mismo padre. ¿Sabe por qué Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Porque Jesús había sido enseñado desde su niñez que si se querían, hermano, aprender de memoria un salmo, los judíos tenían que aprenderse la primera palabra del salmo. Es decir, si yo le digo a usted, Jehová es mi pastor, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué salmo? Entonces, como Jesús había sido enseñado que las primeras palabras que el rabino decía, ellos tenían un sistema de memorización. Es decir, cuando se aprendían un salmo, ellos lo relacionaban con otra cosa. ¿Con qué? Con el título del mensaje. Jehová mi pastor, Jehová mi pastor. Y cuando Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los teólogos dicen, no, es que Jesús estaba cargando con el pecado, se hizo pecador por nosotros y él estaba cargando todo el pecado del mundo. Sí, pero en forma figurada, porque la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio fue por nuestros pecados. Cristo murió por la maldición, por la muerte, por la enfermedad. Pero no que Él se hizo un pecador. Porque si Él se hubiese hecho un pecador, hermano, no podría ser santo. ¿Me estoy explicando? Cristo murió santo y resucitó santo. O si no, el Padre no podría habitar en un cuerpo de pecado, hermano. El Padre nunca puede habitar en un cuerpo de su Hijo que es pecador. No. Lo que pasó ahí, ¿me está entendiendo? Pablo dice que su ofrenda fue una ofrenda perfecta. Cristo se ofrendó a sí mismo. Cristo se sacrificó a sí mismo por la ofrenda del pecado. Es decir, murió por nosotros, murió por la muerte, murió por la maldición, murió por tu enfermedad. Él murió e hizo perfecto el sacrificio, una ofrenda perfecta. Pero no que Él se hizo pecador, hermano, y que el Padre lo abandonó en la cruz. No, Él citó, anote, Él citó el Salmo 22, porque cuando Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, estaba citando el título del Salmo 22, donde habla del sufrimiento del Mesías. No sé si están captando la idea. Y la pregunta es, pastor, y entonces Jesús, ¿por qué dijo Eloi? Claro, porque estaba citando el título del Salmo. ¿Y sabe con qué razón? ¿Sabe para qué? Porque en esa hora, pregunta, ¿quién estaba a los pies de la cruz de Cristo? ¿Quién estaba? Estaban sus discípulos, su madre, estaban sus seguidores. Y sus seguidores, varios estaban dudando porque veían a Cristo como un salvador.
la mayoría de los discípulos creían que Cristo iba a liberarlos del imperio romano, ¿sí o no? Entonces, cuando están viendo que su propio maestro está siendo crucificado, Jesús, hermano, esto me emociona tanto, hermano. Me emociona porque mira la revelación que va a tener ahora. Los que estaban dudando no era Cristo. No era que Cristo estaba dudando porque el Padre lo había dado. No, era al revés. Los que estaban dudando eran sus discípulos. Entonces cuando Jesús está muriendo y estando en agonía, le dice: Eloi, Eloi, lama sabactani. En otras palabras, está diciendo a sus discípulos: hey, yo estoy cumpliendo la profecía de David. Hey, no tengan duda, porque yo soy el Mesías de 1000 años. Hey, ahora se está cumpliendo la profecía delante de usted. Ese salmo se refiere a Israel. Eloi, Eloi, lama sabactani. Es que David está profetizando cómo Israel se sentía desamparado de Dios. Y no se refiere a Jesús, que él está prácticamente pensando que el Padre lo abandonó. Jesús Adrián Romero Jr., lo que usted está diciendo es una falsedad y es una herejía. Ahora ya sabe cuál es la verdadera enseñanza. Jesús les dijo a sus discípulos: Eloi, Eloi, lama sabactani. Les dijo el primer título. Entonces los discípulos dijeron: el Salmo 22, que hablaba todo lo que tenía que pasar el Mesías. Se estaba cumpliendo la profecía bíblica delante de sus propios ojos. Entonces los discípulos dijeron: oh sí, esto está escrito, esto fue lo que dijo. El mismo Jesús dijo: yo tengo que dar mi vida y ponerla y resucitar al tercer día. Y ellos nunca entendieron eso. Hasta Pedro nunca lo entendió. No, que ninguna cosa te pase, Jesús, mi vida pondré por ti. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Pablo dice que Dios estaba con Cristo en la cruz reconciliando al mundo. El mismo Yahweh estaba muriendo en la cruz. Entonces, ¿cómo Jesús iba a decir: Padre mío, ¿por qué me ha abandonado? Si era el mismo Yahweh que estaba muriendo en la cruz. Mira, esta revelación solamente la entienden los que están conectados con el Yahweh. Entonces Yahweh no puede contradecirse a sí mismo. Un reino dividido no permanece. Pablo dice que Yahweh con Cristo estaba muriendo en la cruz reconciliando al mundo. Entonces sáquese esa idea de que Padre, ¿por qué me ha abandonado? Claro, y el Hijo de Jesús era el número, dijo: ve. Si Jesús dijo eso es porque se hizo ateo por nosotros. Mire, se hizo ateo, hermano. ¿Se da cuenta la ignorancia de gente que no sabe entender la palabra de Dios, hermano? ¿Y cómo nosotros podemos rebatirle con la palabra de Dios? Y termino con esto. Mire usted, acá le ponemos la guinda de la torta. Entonces, cuando Alejandro Magno muere, su imperio se dividió en 4 partes, como dice aquí la Biblia. Y mire usted qué interesante esto, Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. El imperio de Alejandro Magno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Pastor, ¿qué me enseña la historia? Esta profecía se cumplió. Cuando murió Alejandro Magno, su imperio se dividió en 4. Siria, atención, 1, Irak, Egipto y Turquía. 4 países que ahora están en conflicto ahí en el Medio Oriente. Es decir, ¿qué tiene que ver esto? Porque, atención con esto, porque cuando el imperio de Alejandro Magno, que dice aquí Daniel 8, se dividió, hubo un rey de esto que hizo algo muy malo. Hubo un rey de esto llamado Antíoco Epífanes, que ¿sabe lo que hizo? Que es un tipo y figura del anticristo. ¿Y dónde estaba reinando? En Siria. Y de Siria invadió Israel, mató 80.000 judíos. Y mire lo que este rey asirio, por eso es que Miqueas, Isaías dice, da a entender que el anticristo va a ser asirio, Siria. Wow, ahí se relaciona entonces el pasaje de Isaías 14, Ezequiel 28, dice: tú, querubín grande y protector, ¿de dónde salió? La ciudad de Tiro. Y mire, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, hacia Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Nótese que esto es revelador lo que está diciendo acá. Este futuro anticristo de los 4, Antíoco Epífanes, el que estaba reinando en Siria, dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó al pueblo de Israel, a sus escogidos. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Yahshua HaMashiach. Mira la rebeldía, el orgullo que sale de Asiria. Y por él fue quitado el continuo sacrificio
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, este es el futuro anticristo que va a entrar en el santuario, en el templo judío. ¿De dónde fue este rey? De Asiria, Antíoco Epífanes. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y así dice la historia. Por eso que nosotros celebramos Hanukkah. Ahí está el candelabro. ¿Por qué celebramos Hanukkah? Porque recordamos cuando los macabeos liberaron en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, 400 años ahí de historia donde no hay profecía bíblica, donde no hay ningún profeta. Dice el libro de Macabeo que Antíoco Epífanes vino de Siria, mató a 80.000 judíos, y mire lo que puso en el templo sagrado de Dios. Puso la estatua del dios Zeus y sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Y eso la Biblia le llama la abominación, que se va a volver a repetir ahora con el anticristo cuando se siente en el templo judío. ¡Wow! Asiria, anticristo, rey asirio. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en Siria. ¿Ah? ¿Se entendió ahora? Ahora, aquí se pone bueno, y con esto termino. Dijimos que el imperio de Alejandro Magno se dividió en 4: Asiria, Irak, Turquía y Egipto. Y en Daniel 8 dice, gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Ahí lo ratifica Daniel 8:8. Pero mire, ya que hablamos cómo Gabriel le dice, tengo que luchar contra el principado de Persia, y luego viene el principado de Grecia. Es decir, cada país tiene su principado, sí. Y mire que esta profecía pareciera que está empezando a cumplirse. Apocalipsis 9:14. Los mismos principados que hicieron caer a estas ciudades, mire cómo Apocalipsis 9:14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al río. ¿Dónde comenzó la historia de la humanidad? En el río Éufrates. ¿Dónde comenzó el jardín del Edén? Entre Asiria y Irak. Ahora, estos 4 ángeles que hicieron caer a estos 4 reinos nuevamente están siendo desatados, y por eso que estos 4, Asiria, hoy tenemos conflicto, Irak, ahí está, Turquía, los turcos están también queriendo ayudarle a Estados Unidos para entrar con todo ahí a combatir a los rusos, y Egipto, la primavera árabe que empezó en Egipto. ¡Wow! Es decir, están siendo desatados estos mismos 4 ángeles que un día levantaron a estos 4 naciones, y estos mismos 4 ángeles están provocando todo ese lío que estamos viendo ahí en el Medio Oriente. ¿Se entiende el concepto? Ahí está. Estos mismos 4 ángeles que vivían, que jugaron un papel muy importante en el nacimiento de la creación del hombre en el jardín del Edén, ahí entre la Torre de Babel. Estos mismos 4 ángeles ahora están haciendo todo esto alboroto ahí, trayendo todo lo que estamos viendo. Y para que a usted le quede clara la película, le propongo eventos que se van a dar el 2017 y 18. Y mire que estos eventos sí que son bien proféticos. Mire, en el año hebreo 5778, nuestro calendario es el año 2017 y 2018. Atención con esto que está muy interesante. Repito, en el año hebreo 5778, en nuestro calendario es 2017 a 2018. En este año se alinean ciertos parámetros proféticos muy interesantes. Por ejemplo, en el 2017 es el año del jubileo en Jerusalén. Desde 1967 sería el 50 aniversario de la liberación de Israel. Interesante. El último jubileo fue en el año 1967. ¿Y qué ocurrió en el año 1967? La guerra de Yom Kippur duró 6 días. Ahora, vea esto. El jubileo que terminó en el año 1967 fue el jubileo 119 y empezó el 120. Es decir, 1967 más 50 igual, ¿cuánto da? 2017. En el año 2017 será el final del jubileo del 120 días. En 1967, en el día de Yom Kippur, en el fin de un jubileo, ellos, los israelitas, recuperaron Jerusalén. 50 años antes, en el fin del jubileo 118, en 1917, se termina el gobierno islámico otomano, pero además Inglaterra le dio ese año el derecho de poseer su propia tierra a Israel.
Mire usted los números como van cuadrando, como los jubileos van marcando ciclos proféticos. A eso quiero llegar. 120 igual largo de los años designados por Dios. Los 120 son los años designados por Dios en Génesis 6:13. 120 jubileos, es decir, 50 por 120 al llegar, y nos da la suma de 5.778, que coincide con los años 2017 y 2018. ¿Se entiende? En Génesis 6:3, entonces dijo Yahweh, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? ¿Están entendiendo? ¿Se entiende? Ahora veamos patrones numéricos de 50 y 70, patrones que son proféticos, del cual Dios nos está hablando. Por ejemplo, en el año 2018 es el 70 aniversario del descubrimiento más valioso de los últimos tiempos de los rollos del Mar Muerto. También, el año 2018 es el 70 aniversario de la resolución 101 del 14 de mayo de 1948, en donde las Naciones Unidas reconoce a Israel como un Estado soberano. Entonces, vemos aquí ciclos perfectos de 50 y 70 años de un calendario profético sobre el reconocimiento y el nacimiento de Israel ante las naciones del mundo. Por ejemplo, desde la declaración de Balfour del 2 de noviembre del año 1917, en donde la Liga de las Naciones reconoce el derecho del pueblo judío de reconstruir su hogar nacional, hasta el año 1967, en donde Israel recupera su capital, Jerusalén, hay un ciclo perfecto de 50 años que representa un jubileo sabático. Y desde 1967 al 2017 hay 50 años más, es decir, otro gran jubileo para Israel. Ahora, para los que no están muy familiarizados con el año de jubileo, aclaramos que el jubileo, según Levíticos capítulo 25, se celebraba en el año 50, el cual era un año de perdón y liberación, en donde se dejaban libres los esclavos, donde eran canceladas todas las deudas, en donde descansaba la tierra de todo trabajo. Es decir, representa el año de la liberación, de la restauración de todas las cosas, en donde Jesús viene a liberar al mundo y a reinar por 1000 años sobre la tierra. De ahí su importancia profética. Es por eso que vemos ciclos perfectos de 50 y ciclos perfectos de 70. Y a Dios, amados hermanos, le encantan estos números. Vemos que en la profecía Dios se reafirma en su calendario y en sus fiestas solemnes. Así es, Dios se reafirma en patrones numéricos proféticos. Él lo hace para que sepas que Él es real, que Él es un Dios sabio, matemático, racional y lógico. Y para que no te olvides que Él es el único Dios que sabe y conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. ¡Aleluya! El 14 de mayo de 2018 Israel celebra su independencia, siendo el 70 aniversario de Israel. 70 años de cautiverio. En el año 70 vino la destrucción del templo. Siempre en los 70 ha pasado acontecimientos muy potentes, como en la luna de sangre. Mire para dónde voy. Las 70 semanas de Daniel, una generación. Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. De ahí que son importantes los 70 años. ¿Entendés? Génesis 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Ahí está. En el 2017 es el 500 aniversario de la Reforma Protestante del año 1517 por Martín Lutero. Una proclamación importante para Dios, donde el ser humano no se salva por sus obras o por una religión, sino por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se cumple? En 2017 se cumplen 500 años de la Reforma. 5 es un número de gracia, 50 también es un número de gracia, y el del Espíritu Santo en Pentecostés. Penta quiere decir 50. Solo imaginemos que 500. Nunca había llegado tan lejos este número 500. Tiene que ser gracia multiplicada, es decir, el número 500 bíblicamente representa la gracia multiplicada. Hasta ahora que nosotros hemos llegado como iglesia protestante, del año 1517 hasta ahora 500 años. Nunca había llegado tan lejos 500.
tiene que ser gracia multiplicada solamente. Es decir, nadie se ha fijado en esto, que tenemos ahora un Pentecostés y un avivamiento multiplicado por 500. Si eres un judío, atención con esto, si usted es judío y está viendo está escuchando este mensaje, si eres un judío, esa fecha debe ser importante para ti, porque en el año 1517 los turcos tomaron a Israel. Y si los judíos revisan bien su historia, encontrarán que hubo un rabino llamado Yudat ben Samuel, que en los años 1100 después de Cristo predijo que cuando Israel sea tomada por el poder gentil otomano, habría 10 jubileos. Lo dijo y así sucedió. Cada jubileo, no se olvide que es de 50 años, y esto multiplicado por 10 años da 500 años. Es decir, él predijo exactamente el renacimiento de la nación de Israel en el año 1947. Y también este rabino predijo el capturamiento de Jerusalén en el año 1967. O sea que predijo cuando Israel iba a recuperar Jerusalén, en el año 1967. Y aún más, él dijo que al final de los 10 jubileos, o sea, 500 años cumplidos, vendría la era mesiánica. 1517 a 2017 hay 500 años. ¡Wow! Y para que a usted le quede clara la película, lo que nosotros estamos esperando es el rapto. Y cuando venga el rapto, que puede ser mañana, que puede ser esta noche, que puede ser cuando usted esté almorzando ahora, cuando venga el rapto, se desatan, ¿cuánto? 7 años de gran tribulación. Ahí está, con el levantamiento ante Cristo. Y antes que se precedan los raptos, van a haber señales, el eclipse. ¿Se acuerdan que vimos el eclipse del planeta 7X? La señal del eclipse. Y luego 7 años donde se desatan los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, cayendo asteroides, terremotos, tsunami, el asteroide llamado Ajenjo. ¡Wow! Y todo eso pasa en la tierra. Pero usted está arriba en el tribunal de Cristo, siendo galardoneado por todo lo que usted hizo por Cristo. Predicó, usted va a recibir una corona. Enseñó, usted va a recibir una corona. Llevó a su familia a Cristo, usted va a recibir una corona. Barrió la iglesia, le gustó servir, usted va a recibir una corona. Por eso que Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí está. El tribunal de Cristo es para galardonear a aquellos que le fueron fieles a Cristo aquí en la tierra. Ahí usted tendrá un premio. Da un aplauso, Señor, por eso. Amén. Y luego, como si fuera ya poco, las bendiciones, mientras la tierra está en un zarambí, mientras la tierra está en un caos total donde Satanás está reinando aquí en su trono, nosotros arriba, la iglesia se está desposando con Cristo. Usted se está desposando y ahí está la mesa servida con su nombre, diciéndole, vení acá, acá está tu nombre, tu nuevo nombre. Y usted se está desposando con Cristo. Y luego que nosotros estamos viendo por vía satélite en 3D todo lo que está pasando acá en la tierra, ¿cierto? Cristo dice, ya chicos, acompáñenme para que ustedes vean el cumplimiento de mis profecías bíblicas. Acompáñenme, ustedes van a ser testigos de todo lo que yo dije, de todo lo que yo enseñé. Se va a cumplir ahora ante sus propios ojos. Acompáñenme solamente porque yo soy el que voy a hacer mi trabajito en la tierra. Él desciende con nosotros y dice que aquí Cristo, cuando Israel está siendo aniquilado, cuando Israel, los rusos, los chinos, las naciones árabes que están en contra de Israel, Hamas, Hezbollah, todos están en contra, y cuando Israel está a punto de desaparecer, aparece la señal en el cielo, y ahí se cumple la palabra que dice en Zacarías, y me verán a mí, a quienes me traspasaron, y llorarán como una madre llora por su hijo. Y ahí Israel va a ser salvado por los pactos que Dios le dio a Abraham, pactos incondicionales para ellos. Israel va a ser salvado en el momento que está a punto de ser destruido. Aparece la señal en los cielos, Cristo viene a defender a Israel, porque Juan dice, y de un caballo blanco, y en su muslo derecho decía, fiel y verdadero, aleluya, Rey de reyes y Señor de señores, y Él pelea por ellos, dice, y Él pisa el lagar, dice, con sus pies pisa el lagar, y donde mandó a llamar a todas las aves del cielo fueron llamadas para que vinieran a comer carne de capitanes, Illuminati, masones, gnósticos. Las aves se van a dar un gran festín ahí en ese día. Y luego Él posa los pies en el monte de los olivos, donde la Biblia dice que se parten dos y se abre un gran valle ahí en Jerusalén. Y ahí Cristo reina acá por 1000 años. Fue fiel acá
usted va a recibir parte para que usted sea un líder, para que usted sea un sacerdote. Seguramente que usted va a tener una ciudad a su cargo, un grupo de muchas multitudes a su cargo, porque usted le fue fiel aquí en la tierra. Ah, la da una aplauso, señora. Amén, amén, amén. Suficiente, ya está. No es fácil hacer estos estudios. Si usted cree que es fácil, no es fácil, porque son horas de estudio, oración, momentos en que estás con Dios ahí para que Dios te revele lo que Él quiere hacer aquí en la tierra. Y como ya está revelado en la palabra, no hay ni siquiera tanto buscar en los Nostradamus, en el esoterismo, ni saber el futuro a través de la astrología. No, acá está todo. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Para que a usted le quede claro que la palabra de Dios es real. Amén. Que todo esto, hermano, lo que escuchó es porque Dios quiere que usted se afirme y que sepa que su venida está cerca. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendice a tu pueblo que ha venido, Señor. Y en esta hora, Dios mío, Señor, te agradecemos porque tu palabra ha sido entregada y porque muchos, Dios mío, Señor, van a ver este video y muchos, Señor, también van a entender el propósito de tu palabra. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tú seas obrando poderosamente para todos aquellos que escuchan este mensaje, para que se conviertan, para que crean en ti y para que crean en tus profecías que son reales, son verdaderas. Señor, que este video sea compartido en YouTube, en las redes sociales, que este mensaje sea compartido, que podamos compartirlo para seguir proclamando las verdades de tu palabra, porque creemos que lamentablemente muchas iglesias no están enseñando esto, Padre. Por eso que yo te pido que el que vea este video, Señor, lo expanda, Señor, por la internet, Padre, y así expanda tu palabra, Señor. Te damos gracias y bendice a todos los que escuchan este mensaje para que sus vidas sean cambiadas para siempre, porque tu palabra es real. Porque tú dices que el cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Gracias te damos ahora. En nombre de Yeshua Mashiach.